¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 45 de este curso de YouTube llamado Curso de Mecha y Rechazo. Hoy veremos el tema de la estrategia de rompimiento en estructura y en soporte y resistencia. ¿Qué veremos hoy? Rompimiento de estructura, rompimiento de soporte y resistencia en tendencia, rompimiento en acumulación y algunos ejemplos de rompimiento. Rompimiento en estructura, en este caso alcista. En el momento que rompa, el precio rompa el alto, al frente alcista tendremos un rompimiento alcista. Aquí lo que nosotros vimos una clase que se llama fractales, tener un impulso y un retroceso, tenemos un fractal alcista. Al salir otro impulso nuevo, se rompería el último máximo anterior, lo que daría al rompimiento y continuidad alcista. El segundo rompimiento podemos considerar que la continuidad de la tendencia es alcista. Aquí tenemos cuando ya el precio no rompe el último máximo, sino que ya rompe hacia abajo, rompiendo el último mínimo, es porque va a ser un cambio de estructura que se confirma con un doble techo. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento alcista y ya no se genera un nuevo máximo, sino que un nuevo mínimo, rompiéndome la estructura por la parte de abajo, del último mínimo, movimiento bajista, y ya sale un nuevo impulso, me crea un doble techo y me daría la confirmación del movimiento hacia abajo. Algunos también consideran que para ingresar, ingresan cuando el precio rompe el último mínimo aquí. Para ingresar hay algunos que operan cuando el precio rompe aquí, otro aquí. Ya esa es decisión de cada quien, pero ya considerando que hay un doble techo, porque hay una falla, podemos confirmar el ingreso a la baja. Ahora, tipos de rompimiento de acuerdo a la estructura, ¿no? Tenemos tres tipos de rompimiento de estructura. Entonces, cuando nosotros vemos un nivel, algunos marcan en las mechas, otros lo marcan en la apertura o cierre de vela, en las velas, ¿no? Entonces, siempre hay una polémica de dónde marcamos el nivel, si lo marcamos en las mechas o en los cuerpos de vela. Yo, en lo personal, considero que debemos marcar tanto en las mechas como el cuerpo de vela, y eso sería una zona de reacción. Entonces, aquí en estos tres escenarios, miraremos cuál es el escenario válido para operar un rompimiento de estructura, en este caso hacia la alza. Aquí en el primer ejemplo, tenemos que aquí se hace el rompimiento con una mecha y el rompimiento de ese cuerpo. Entonces aquí es un rompimiento no válido. Aquí en el segundo, muchos marcan lo que decía en el cuerpo de la vela y el precio puede romper con cuerpo, pero el cuerpo de la vela aquí. Entonces, aquí tampoco es válido porque aquí se tomó el cuerpo de la vela, ¿no? Entonces la mecha no fue rota. Entonces aquí recordemos que en una mecha es entrada de vendedores. Entonces el rompimiento no es válido. Aquí sí el rompimiento es válido porque aquí el precio rompió con cuerpo. El último mínimo válido que es la punta de la mecha esta. Y cerró con cuerpo por arriba. Entonces este sí es válido, este no es válido, este tampoco es válido. Los rompimientos con mecha son rompimientos falsos, o sea, secada de liquidez o una neutralización de un alto. Y los rompimientos verdaderos o válidos son con cuerpo. Y cuando rompen la última mecha vigente, o sea, la última mecha más alta en un movimiento de estructura. Aquí tenemos un rompimiento de retesteo que dimos la clase pasada. Para aquellos que no han visto la clase pasada, en el canal les dejaré un link en la descripción del video para que una vez terminen esta clase puedan verla, porque toco un poco este tema. Porque ahí hablé de las 4 R del precio y habló un poco de este tema. Entonces, en osciladores binarios debemos ser muy precisos. Lo que el precio respeta perfectamente con el cuerpo y con las medias suelen ser zonas de reacción muy precisas. Operamos si el precio rompe el último máximo, esperamos retroceso, o sea, en la mecha de esa zona y nos vamos en continuidad alcista. Entonces aquí tenemos dos escenarios. Si el precio no rompe el último máximo, entonces esperamos otra vela. Entonces aquí el precio, como teníamos en el ejercicio anterior, rompió mi último alto más válido, que es la punta de la mecha, la rompió con cuerpo. Espero que el precio de la salga inicialmente bajita, toque mi punta de mecha, que es esta, y rebote en ella, o esperamos el 50%
el cuerpo de la vela para irnos al alza. Aquí el precio con esta vela no me rompió la punta de la mecha, que me es último mini más válido, más reciente. Esperamos una segunda vela que si lo haga. Como ya esta vela rompió, entonces nos vamos en la vela siguiente. Entonces esta es mi vela de confirmación de rompimiento del último mínimo válido. Tenemos varios escenarios para operar los rompimientos. Entonces yo aconsejo que el rompimiento se haga con el cuerpo y no con mecha, y que sea con el 20 al 25% del cuerpo de la vela. Algunos hablan del 50%, yo en lo personal aconsejo un 20 o un 25% porque el rechazo es más fuerte. Entonces, tenemos dos escenarios. En este escenario podemos decir que la tendencia es bajista con momento y nos apoyamos en el nivel. Aquí podemos hablar que es momento porque si observamos, estas velas son de gran volumen y no nos están dejando mecha ni en la parte de arriba ni de abajo, lo que significa que las velas cuando salen inician de golpe, porque las velas no están iniciando con fuerza bajista. Entonces, eso nos da a entender que nosotros podíamos operar a la apertura de vela. Entonces, cuando una vela sale de golpe, aunque está haciendo retroceso, lo está haciendo interno, pero cuando cierra sin mecha. Hay rompimientos de niveles que lo hace con fuerza. Entonces, ahí nosotros podemos aprovechar para ingresar a la entrada. Ahora, el escenario 2. Aquí nosotros podemos operar cuando el precio sube despacio, puede hacer el rechazo ahí mismo o puede ser un poquitico por arriba del nivel. Si lo hace por arriba del nivel, mucho mejor. Nuestra operación la más garantizada. Aquí tenemos un escenario donde tenemos un rechazo cuando el precio llegó al nivel con esta vela, pero la siguiente vela rompe ese nivel y tenemos que la tendencia es bajista. La vela rechaza ese nivel, la segunda vela rompe el nivel con fuerza, que es esta. La tercera vela, que es la que ingresamos nosotros, la vela queda alcista. Ella rechaza la baja, pero queda con un pequeño rango pausa en su formación y el comprador cambia el color y cierra alcista. Y aquí es un poco de formación de velas, no quiero entrar un poco más en detalle aquí porque ya es un poco más profundo, pero sin embargo en unos ejercicios que vienen más adelante de esta, les muestro un poco más lo que es formación de vela, pero entonces para no enredarlo un poco en esa cuestión. Aquí podemos observar un veedor insistente para la continuidad bajista. Igual aquí tenemos lo mismo, tenemos un momento, la vela rompe con fuerza el nivel y enseguida en forma automática sigue bajando con esa misma insistencia. Entonces nosotros aquí podemos operar a cierre de vela. Aquí también podríamos operar a cierre de vela. Aquí nos quedó una vela completa, aquí nos quedó una vela con rechazo. Muchas veces cuando esto ocurre es porque nosotros podemos tener en la parte de atrás un nivel oculto o tenemos de pronto una punta de mecha, la cual hace que el precio rebote en ella. O sea, nosotros posiblemente aquí atrás podamos tener una punta de mecha y el precio puede hacer que rebote en ella. Entonces, cuando sale nuestra vela bajista, toca la punta de la mecha que tenemos en la parte de atrás, el precio comienza a hacer esto. Entonces, ahí tendremos este escenario. Igual la operación se gana porque nuestra entrada está en el punto de apertura. Ahora, otro escenario que nosotros vemos tenemos unos microacumulación, o sea que el precio no cae de golpe, sino que nos queda haciendo como una especie de micro rango en el nivel. Entonces, aquí nosotros qué tenemos que hacer, se marca el último mínimo y espera que sea roto por una vela bajista para que rompa la acumulación. Ingresamos en venta porque la vela anterior que vimos insistencia del vendedor, en este caso, ¿no? Y estamos en una tendencia bajista, vemos fuerte en la vela en la que ingresamos, o sea, en esta, ojo,
Y mira que aquí tenemos un rechazo igual que tuvimos la vela anterior, un escenario que tuvimos anteriormente, ¿no? En esta vela. Sale una vela alcista, no ingresamos al alza porque el movimiento principal es bajista. Esperamos una vela que rompa el último mínimo válido, que en este caso es la microacumulación, la acumulación, perdón, o el micro rango. Esperamos que el precio suba, como ya sabemos, ¿no? Suba despacio, baje con fuerza, suba nuevamente despacio, ahí ingresamos la operación a la baja. Si nosotros observamos que nuestra vela está haciendo, sube despacio, baja con fuerza y después baja, sube con fuerza y tenemos doble fuerza, pero que no está haciendo esto, no ingresamos porque nos está mostrando tanto fuerza alcista como bajista, descartamos esa operación. Esto lo explico un poco más a detalle en la mentoría. Ahora, si tenemos una acumulación, como es en el caso este donde no hubo doble rechazo, sino que hubo una vela de relleno, porque aquí el precio rechazó y volvió a rechazar en la zona, pero aquí el precio rechazó, pero la segunda vez no hubo rechazo, simplemente vino una vela que rellenó la mecha de la vela anterior. Ahí no operamos porque el nivel no ha sido roto. Si el nivel no ha sido roto, no operamos a la baja. Tampoco vamos a operar a la alza, porque el movimiento principal es, la tendencia principal es bajita. Esperamos una vela de rompimiento hacia el mismo sentido de la tendencia principal e ingresamos en la vela siguiente. Esa sería la forma adecuada de operar. Muchos vienen y entran al retroceso. Un error, a veces entran aquí y sale una vela de fuerza, donde va por fuera, porque el movimiento principal es bajista. Estamos entrando contra el movimiento principal, también lo toco en la mentoría un poco más a profundidad. Ahora, tenemos otro escenario parecido, donde hay una acumulación. Aquí nosotros podemos notar, porque a veces la vela no puede quedar de color contrario. Y nosotros, como decíamos al inicio, podemos operar a cierre de vela. Entonces, una persona que operen a cierre de vela pueden quedar atrapados aquí. ¿Qué pasa? Que la vela que rompió esta vela, aquí tenemos una vela, esta vela, aquí tenemos su interpretación, inició con fuerza en los primeros 30 segundos, pero en los últimos 30 segundos perdió fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se opera a cierre de vela, lo hace por lo general el trader principiante, el precio retrocede al punto de apertura, haciendo un rechazo a la alza y la vela queda terminando siendo alcista. Entonces, ¿qué pasó? Como la vela fue una vela débil, la vela de rompimiento, necesitamos que la vela que rompe debe ser una vela de fuerza. Necesitamos que la vela sea una vela de fuerza. Y cuando operamos, si operamos a cierre de vela, la vela puede subir, bajar, pero un poco, retrocede, baja un poco y termina devolviéndose. Cierra justo en el nivel. Hicimos la operación aquí y perdemos la entrada. Y por lo general no aconsejo operar a cierre de vela. Nosotros en rechazo de la técnica MIR operamos en los primeros 30 segundos. Esta es nuestra forma de operar para aquellos que son nuevos y primera vez están viendo este tipo de operativas en el canal de YouTube. Ahora aquí tengo tres ejercicios, tres ejemplos que hice del gráfico. Esto lo compartió un compañero en el canal de Telegram. Para aquellos que no conocen, hay un canal de Telegram en el cual también dejaré en la descripción del video un link para que se unan y aprendan un poco más de esta hermosa técnica MIR, mecha de rechazo. Entonces, aquí tenemos un nivel, el cual el precio se encuentra en un rango no había podido romper. Y dice la teoría, cada vez que una fuerza supera a la otra, en un 90% de las veces existe la probabilidad de que siga una vela más como mínimo, o sea, en este caso una vela más en el sentido alcista. Si observamos aquí, vemos que en solo 6 velas superó toda la fuerza contraída en 26 velas. O sea, la misma distancia que recorrió el precio en estas 6 velas lo hizo el precio aquí a la baja. Entonces, hay algo que yo siempre llamo que es la distancia recorrida versus la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿cuánto recorre hacia abajo? Y esta misma distancia, los vendedores, y cuánto en esta misma distancia recorren los compradores. Los compradores recorrieron en 6 velas, mientras que aquí lo recorrieron en 26 velas. Es muy importante mirar esto porque esto también nos indica cuando una tendencia es saludable, cuando una tendencia es fuerte, cuando una tendencia es débil. Lo que yo llamo conteo de velas y distancia recorrida. Entonces, nosotros utilizamos dos variables,
en la academia, que son las velas, el conteo de velas y la distancia recorrida, para saber qué tipo de tendencias de acuerdo a su fuerza estamos operando, no de acuerdo a si es alcista o bajista, no de acuerdo, porque eso sería de acuerdo a la fase de mercado, sino de acuerdo a la fuerza de la tendencia, porque una tendencia tiene tres fuerzas. Allí vemos una también entrada con momentum alcista. Miremos que el último mínimo son las mechas de la vela roja, la cual la rompe esta vela. Esperamos un retroceso, que ya le había explicado, ¿no? No, esta es una bonita entrada. Mira lo que hace la magia de operar mecha y rechazo, ¿no? La vela inicia aquí, toca la punta de la mecha de la vela roja, que es el último alto más válido, que es el que rompe con fuerza la vela anterior, rebota en esa punta de mecha, punto de entrada ahí, se va uno a la alza y operativa en positivo. Aquí tenemos una entrada parecida, el último máximo, con las dos puntas de mecha de la vela previa, y también es roto con cuerpo por una vela. Entonces, tenemos punta de la mecha, son los dos últimos saltos, el precio rompe. La entrada válida hubiera sido aquí, por debajo de la línea morada, inclusive en la punta de la mecha también es válido. Aquí yo ingresé en la apertura de la vela, también es válido. Nunca operamos en los cuerpos de vela, siempre en los retrocesos, que es la mecha, o como mínimo en la apertura de la vela, nunca operamos en los cuerpos, porque la vela se puede devolver y nos deja por fuera. Aunque quede alcista en este caso, podríamos perder por el punto de entrada. Una cosa es que nosotros operemos con mal punto de entrada, y otra cosa es que el broker nos deje malos puntos de entrada. Bueno, chicos, esto era todo lo que tenía para explicarles el día de hoy en la clase de rompimiento. Esta clase la podemos complementar con la clase anterior de las 4 R del precio. Entonces, siempre les recuerdo que las clases que van pasando se van complementando unas con otras. Aquellos que quieran aumentar su proceso en el trading para dejar de quemar cuentas y también buscar de no llegar a un momento de estado de frustración o depresión, pueden entrar a la mentoría personalizada. Me pueden inscribir porque en la descripción del video les dejo eh, mi canal de Telegram privado. Aquellos que no tengan recursos, para eso les estoy dando esta clase gratuita, en la cual hay más de 60 videos aquí en el canal de YouTube. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios y yo con gusto les responderé. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.